sobre Gilbert Chesterton, el doctor Eduardo María Adeli, ambos de origen argentino. El doctor Enrique Díaz Alarcón, en una muy sintética cuartilla de su currículum vitae, nos dice que es actualmente profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, pero ha impartido esta cátedra y la de Política en universidades e institutos tanto de su país natal como del extranjero. Posee maestrías en Historia y Cultura de América Latina y en Historia de las Ideas Políticas Argentinas. Ha dirigido un sinnúmero de tesis de doctorado, exposiciones, ponencias y otras actividades relacionadas con su experiencia, y dentro de su producción científica se cuentan más de 20 libros, entre los que destacan Historia y Biblia, la arqueología del antiguo cercano oriente, la epopeya cristera. Se puede criticar el criticismo, así como Maritain y la cristiandad liberal. Estos dos últimos aún en proceso. Ha colaborado con un número de artículos periodísticos de investigación e impartido diversas conferencias de casi 3 décadas. Miembro de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza en Argentina, con reconocimientos internacionales por su labor, ha sido director del Instituto de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Sí. De la Universidad de Mendoza y miembro de la Comisión Asesora del Centro Bibliográfico de la Biblioteca Central. Su trabajo como funcional en la administración pública, donde ha ocupado el cargo de fiscal de la Sexta Fiscalía de Instrucción y Convencional de la primera circunscripción oficial de la provincia de Mendoza, juez del primer juzgado de la misma correccional, secretario de la Fiscalía de la Cámara Federal de Mendoza, juez de Cámara de la Tercera Criminal de la primera circunscripción judicial de la provincia de Mendoza y abogado auxiliar de la Asesoría de Gobierno e Inspección de Sociedades en la muy visitada provincia de Mendoza, en la Argentina. Él es el primer ponente de esta tarde. Al terminar su intervención continuará el doctor Eduardo María Adeli, del que presentaremos también una muy pequeña síntesis de su currículum. Es profesor de letras egresado de la Universidad Católica de Argentina. Ha dictado diferentes asignaturas como filosofía del lenguaje, literatura española, ética, técnicas de la comunicación, interpretación de textos, entre otras. Es profesor extraordinario visitante en universidades de la Argentina, director periodístico de diversas publicaciones en ese país, e integrante de consejos editoriales y colaborador de diversas publicaciones culturales, literarias y periodísticas en temas de su especialidad. Ha dictado cursos, talleres, seminarios y conferencias sobre temas de literatura, filosofía, educación, retórica, medios de comunicación, en colegios de enseñanza media, fundaciones, instituciones de investigación e institutos terciarios de la Argentina, centros de estudios privados e instituciones oficiales de ese país,
y en universidades nacionales y provinciales de la Argentina, Universidad Autónoma de Guadalajara. En esta última universidad ha sido profesor titular de la Cátedra de Lenguaje y Comunicación en la Maestría en Filosofía del Posgrado en Filosofía, asesor de medios y asociaciones dedicadas al mejoramiento de los contenidos mediáticos en la Argentina. Es autor individualmente y en colaboración de 7 libros sobre temas literarios, educativos, filosóficos y periodísticos. Escucharemos primero al doctor Enrique Díaz Araujo. Buenas tardes. Acá no puedo hacer bromas en esta mañana, porque el tema es muy serio. Es nada menos que un punto de encrucijada entre la tradición y la revolución, entre la cristiandad y la modernidad, que se produjo en la Francia liberal de mitad del siglo XIX. Y en esa lucha vamos a considerar la producción de un gran personaje, don Luis Belliot, cuya vida se extendió de 1813 a 1883. De él dijo el abad de Salesmes, don Granger, Belliot era el hombre providencial encargado de denunciar y conjurar el peligro que corría la ortodoxia en Francia. Uno de sus biógrafos, don Juan Perramos, dice: terrible en la polémica, ardiente en el combate, tesonero en el propósito, duro en el desprecio, mordaz en el sarcasmo, gallardo en la postura, impávido ante el ataque, tajante en la embestida, magnífico escritor, su obra entera es literatura de combate. Fue un intrépido hombre de guerra y un corazón amable y generoso. Diría el que concluya en lo que ha titulado nuestro amigo don Antonio Giacometto como el deber cristiano de la lucha. Estuvo siempre con la verdad a cualquier riesgo. Es decir, practicó la caridad de la verdad, defendiendo el cuerpo entero de la verdad, con sus palabras, sembrando el grano entero. Bien, pasamos al análisis de la cuestión. Quiero empezar, porque estoy vacilando en torno al tema de la libertad, por entender filosóficamente esta expresión, que según Santo Tomás de Aquino es la facultad electiva de los medios conservados en orden alguno. Es una facultad que distingue al hombre de los animales. Los irracionales son determinados indefectiblemente por sus instintos. En cambio, el hombre se determina a un acto en los límites de su naturaleza, con el poder físico y moral para elegir sin coerciones. Sin coerción ante diversas opciones, su inteligencia mueve su voluntad hacia los bienes que son los fines de su movimiento. La libertad pues es un medio humano, un modo instrumental de dirigirse a los bienes que son los fines de su conducta. No es más importante la elección de los fines, los bienes, que de los motivados los medios, porque la libertad es solo un paso de aproximación al bien con mérito. Es decir, el libre albedrío es un instrumento para lograr la perfección humana con mérito. Pero el uso de este medio no es absoluto. Por ejemplo, no se nos ha dado para elegir entre el bien y el mal, puesto que el mal no se puede elegir racionalmente. Por error se puede confundir la jerarquía de los bienes, eligiendo un bien menor sobre otro mayor, pero eso es por una equivocación del sujeto.
Así no es posible optar entre una conducta sexual normal y otra aberrante, que ni siquiera corresponde a la pura animalidad. La persona será por tanto más libre cuanto más se ordene al bien común. Con esto ya hemos marcado una diferencia con esta concepción que se llama liberal, porque el liberal exalta el medio, la libertad, en detrimento de los fines, es decir, de los medios, de los bienes. ¿Y qué sucede? Que solo queda una libertad inútil, que carece de sentido, de objetivos, de bienes para elegir. En suma, una libertad para nada, una libertad negativa, irreal y mítica, para vivirla, pero no para vivirla. No se advierte que es en la posesión de más y mejores bienes la que nos hace libres. Lo contrario es la libertad de morirse de hambre. La libertad no me hace más verdadero. Soy más perfecto cuanto más me ordeno a la norma moral. Primera distinción. De ella se sigue que no puede haber oposición entre libertad y autoridad, como pretende el liberalismo. La libertad no es contraria a la autoridad, sino confluyente, porque la autoridad es la que procura el bien común, ordenadora social, defensora de la comunidad y de todos sus miembros. Autoridad viene de autor, es decir, el creador del universo, por lo que toda autoridad viene de Dios. Él es el origen de toda autoridad, y la autoridad es la que aumenta o hace crecer los bienes a elegir. Esto es la que me da más libertad. La autoridad no debe ser confundida, claro está, con la potestad, que consiste en la fuerza efectiva para realizar un bien. Se puede tener mucha autoridad y poco poder, o viceversa. La autoridad se muestra con la capacidad o prudencia del saber mandar para la obtención eficaz de los bienes. Pero esto nadie tiene autoridad porque haya sido designado de tal o cual manera, o porque cuente con el poder efectivo para imponer su voluntad a los demás. La forma de designación no es causa de la autoridad, sino solamente condición para su ejercicio. Luego está la tercera diferencia importante con el liberalismo democrático, para quien no cuenta la legitimidad de ejercicio, que es la que demuestra la genuina autoridad, sino exclusivamente la legalidad de elección. De esta pequeña noción pasamos al problema del liberalismo en el caso francés, en su derivación de la Ilustración o Iluminismo, filosofía que originó la Revolución Francesa de 1789. Como dije, allí la liberté fue mitificada, presentada como un medio absoluto, sin fines. Y no puede tener fines porque, dado el ateísmo de la Ilustración, ellos prescindían del Creador y de los bienes o fines de la conducta. La liberté, por lo tanto, que exaltaba no era más que un dato negativo, es decir, solo servía para oponerse a la autoridad, para la autoridad monárquica estatal o la autoridad eclesiástica, es decir, para disgregar las partes del todo, y que se caracterizó por ser casi sinónimo de individualismo egoísta. Saben ustedes que a esta expresión o consigna se sumó la fraternité, que supone una congregación de hijos sin padre, del momento que no reconocen a Dios, y la égalité, o envidia igualitaria y utópica, destinada a quitar los bienes privados a quienes los detentan, para igualar por el rasero, por la pobreza, y pretender que en adelante no haya, como lo decía Gracchus Babeuf, ni sabios, ni ignorantes, bajos o altos, gordos o flacos. De estas tres premisas, la que dio nombre al movimiento político nacido en la Ilustración y completado en la Revolución de 1789, fue la de la liberté. Así salió el liberalismo, designado por tal en las Cortes de Cádiz españolas de 1811. En apariencia, el objetivo principal del liberalismo era combatir las monarquías, pero en realidad su función central fue la que le adjudicó Voltaire, es decir, combatir la Iglesia Católica.
o como lo decía él con la clásica expresión, écraser l'islam, es decir, atacar a Jesucristo. Lo que hizo público por intermedio de sus partidos políticos y de manera más sigilosa a través de una contraiglesia, la masonería del Gran Oriente. De ese modo se planteó la lucha que estamos viviendo entre modernidad y cristiandad, tradición y revolución. El objetivo del liberalismo se concretó de inmediato, se produjo el hecho revolucionario, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, conocida como el Evangelio de los Nuevos Tiempos según Edgar Quinet, es decir, redactada por el abate apóstata Gregoire. Derechos en que no se cuenta el primer deber de la criatura, que es rendir obediencia al Creador. Por eso el 16 de febrero de 1892, su Santidad León XIII señaló que los verdaderos derechos del hombre nacen precisamente de sus obligaciones para con Dios. Y como lo observó su Santidad Pío XII, estos derechos, los de la Declaración, han puesto al hombre en lugar de Dios. Es una antropología en lugar del sistema teocéntrico que existía, antropología que con los clásicos del marxismo, en especial con Ludwig Feuerbach, devendrá en un antropoteísmo, el hombre divinizado. Todo eso se entiende que en la teoría, porque en la práctica el ejecutor de estas ideas, el benemérito José Stalin, demostró que se pueden matar 100 millones de hombres más o menos impunemente. La segunda medida del liberalismo fue la Constitución Civil del Clero, reprobada de inmediato por su Santidad Pío VI, no obstante lo cual 7 obispos franceses juraron la Constitución encabezados por tal ley. Al cisma siguió la persecución y los 1.000 sacerdotes fueron asesinados, especialmente en el oeste de Francia, en la Vendée. Los que rechazaron la Constitución, los refractarios, empezaron a ser denominados ultramontanos, que obedecían al Papa, que estaba más allá de los montes, es decir, de los Alpes. Tal denominación recogía la tradición gallicana, iniciada en los tiempos del rey Felipe el Hermoso contra el Papa Bonifacio VIII. Gallicanismo e irreligiosidad comenzaron a marchar juntos en Francia desde ese periodo de la Revolución hasta la restauración monárquica. Pero hacia 1830 la restauración legitimista fracasó y se instauró la monarquía llamada de Julio del rey burgués Luis Felipe de Orleans. Y en la nueva Constitución, si bien se admitió una libertad abstracta, concretamente no se aceptaba la libertad de enseñanza para la Iglesia Católica. Y es en ese momento en que comienza la historia de nuestro personaje. De todas maneras, tenemos que hacer una otra introducción consistente en averiguar qué sea esto del liberalismo católico, contra el que luchó Joliot. Sabemos nosotros, por nuestra fe, que las puertas del Averno no predominarán en definitiva, lo cual en modo alguno significa que no intentarán aventajar al cristianismo y liquidar la Iglesia. La historia contemporánea es testigo de este empeño que no cejará hasta el fin de los tiempos. Con tal propósito lucharán, sí, los hijos de Caín hasta la parucía. Lo han hecho ya de modo paradigmático durante la modernidad, inventando 1001 formas de desacreditar la edad de la fe, la cristiandad medieval, a fin de que los cristianos no se reconozcan en su pasado histórico. Se trata de una obstinación vana, antiescatológica, pero no por ello desdeñable. Si la vida del hombre es combate en la tierra, el plantar frente a los ojos de las tinieblas es un buen combate, digno de los milicianos de Cristo, de los apologistas católicos, de los testigos de la verdad. Y una entre tantas de esas composiciones contradictorias con el cristianismo es el liberalismo que mencionábamos. Porque es una noción antropocéntrica que
que sostiene que el hombre es un fin en sí mismo, y por lo tanto que nada deriva al orden objetivo de la creación ni al orden salvífico de la redención. 3 siglos de prevalencia cultural y estatal dan buena cuenta de la importancia de este enemigo del cristianismo. Perduración actual que no nos inclina por tendencia opuesta a sobreestimarlo, porque para algo nosotros contamos con la fe. De aquí que el cardenal Luis Villot nos predice: el liberalismo posee las llaves de la muerte, no solo para esta vida presente, sino también para la futura. Es la civilización de la muerte, contrapuesta a la cultura de la vida que nos trajo Cristo. Bien entendido esto, tal como lo aclarará San Agustín, tenemos que elegir entre una vida mortal o una muerte inmortal, entre la vida en el tiempo que desemboca en la muerte o en la vida eterna, perdurable, fuera del tiempo. El liberalismo se cierra a la trascendencia y vive en y para el mundo temporal, sin recordar aquello de Platón de que el tiempo es el peor enemigo del hombre. Al ser cronóbatra, el liberalismo pretende edificar sobre la arena de la clepsidra. Por eso de la futilidad de su proyecto antropológico que muere a cada instante con el hombre mortal. Consciente de su condición pasajera, el liberalismo quiere anonadar a los cristianos machacando con su triunfo moderno. Y de allí que muchos cristianos se hayan atemorizado con esto, porque no han cultivado suficientemente la otra virtud teologal, que es la de la esperanza, y se sienten perplejos ante el avance constante del liberalismo. No menciono con esto el problema de la resistencia, que esa es debida y es inexcusable para el cristiano. Resistir es nuestra primera obligación, claro está, pero al modo y por el estilo que lo aconsejara don Juan Vázquez de Mella. Cuando no se puede gobernar desde el Estado con el deber, se gobierna desde afuera, desde la sociedad con el derecho. Y cuando no se puede, porque el poder no lo reconoce, se apela a la fuerza para mantener el derecho y para imponerlo. Y cuando no existe la fuerza, transigir y ceder, no. Entonces se va a las catacumbas y al circo, pero no se cae de rodillas porque estén los ídolos en el Capitolio. Esa es la forma de la resistencia legítima. Pero sobre todo en el campo de los intelectuales no brilla la valentía, ni tienen mucha vocación de mártires. Lo más común es que prefieran adecuar su pensamiento a los ídolos del Capitolio, que entreguen al César la moneda que acuñó junto con los derechos de Dios. Cobardía a veces física y nuevamente moral, y afán de vanagloria, para que los servidores del pretorio no los persigan y hasta los premien. Todavía, sin llegar a los extremos de ruindad que menciono, hay cristianos que pecan de ingenuos, que sueñan con restablecer los puentes que comunicarían la verdad con el error, olvidando que el abismo que los separa no es de contrariedad, sino de contradicción, y que las pasarelas que dibujan en el aire son puros artificios verbales, no construcciones reales y hacederas, logomaquias, que diseñan al calor de palabras ambiguas. Ejemplos clásicos de equívocos del lenguaje resultan ser voces como humanismo, derechos humanos, libertad, etc. Antimologías que producen la ilusión de un diálogo entre quienes otorgan a tales expresiones significados distantes y opuestos. El liberalismo apaña los intercambios sofísticos desde que combina sus objetivos de sembrar confusión en el campo cristiano adversario. Divulga la especie de que la modernidad no sería un mal, sino apenas un mal entendido. Conversando, pues, a partir de aquellas indefiniciones se podría hallar una solución pacífica a la controversia abierta entre cristianismo y modernidad. Luego, con ese cimiento de aguas turbias se erigiría el monumento al pluralismo y a la tolerancia recíproca. Es ideal que, con el discurso del método lógico-matemático de René Descartes, contiene un único error, su punto de partida. Ya que el exclusivo principio consistiría en la carencia de principios,
que es precisamente el cogito ergo sum del liberalismo. Un diálogo propuesto sobre la base de la duda modernista y no sobre la certidumbre cristiana, con el fundamento del subjetivismo humanitista y no del objetivismo trascendente. El liberalismo sustituye la religión del verbo encarnado por la religión del hombre divinizado por sus solas fuerzas naturales y racionales. A tal efecto, erige el mito de la libertad y del progreso. Bien, como les decía, ha habido cristianos que a pesar de esto han transado con el liberalismo, casi como les decía con los obispos constitucionales, casi desde el mismo momento en que se instala la revolución. Por eso, en estos años que nos interesan, el cardenal Pi, en 1880, advertía a los feligreses: vosotros todos mis hermanos, si estáis condenados a ver el triunfo del mal, no lo aclaméis jamás, no digáis nunca al mal, eres el bien, o a la decadencia, eres el progreso, o a la noche, eres la luz, o a la muerte, eres la vida. Esa es la conducta propia del cristiano. Como digo, los que quisieron conciliar, ya fuera por ingenuidad o por lo que fuere, fueron condenados. Y esto empezó en 1870 con los breves de su santidad Pío IX, el breve al Comité Católico de Orleans, el breve al presidente de los Círculos Católicos de Bélgica, el breve al Círculo Católico de Milán. Todos ellos advertían contra los principios católicos liberales que equivocaban a los espíritus. Les ahorro las lecturas de estas cartas porque son largas. Simplemente esta definición del mismo Papa: estos católicos liberales, dice, tienen un pie en la verdad y un pie en el error, un pie en la iglesia y un pie en el espíritu del mundo, un pie conmigo y un pie con mis enemigos. Por eso el mismo pontífice dio a conocer sus letras, Quanta Cura y el Silabus que lo acompañaba, donde se consignaban como anatemas una serie de errores que el liberalismo había propuesto, entre ellos el más importante, a mi entender, el punto 80, que dice: el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la sociedad moderna. Quien diga esto, concluye el romano pontífice, queda en la condena en virtud de nuestra autoridad apostólica, y queremos y ordenamos que sean tenidas como reprobadas, proscriptas, condenadas por todos los tiempos por los hijos fieles de la Iglesia Católica. Esta es una doctrina indiscutible. De ahí que Sarlá y Salvani podría decir: el liberalismo es pecado. Esto fue reiterado en la encíclica Immortale Dei, en la Libertad específica sobre el liberalismo moderado católico, en la carta Vehemente Nos de su santidad Pío X, y así en adelante, en numerosas, sobre todo referido al movimiento francés contemporáneo del modernismo y del progresismo, la encíclica Pascendi, Notre Charte Apostolique, condenando el Sillon, ya de Pío XI, Udine Arcano Dei, y por fin la magnífica carta del mismo Papa Pío XI, Quas Primas. He tenido que recordar esto porque algunos lo tienen medio olvidado. Uno de los personajes principales que se destacó en ese liberalismo cristiano y que recibió condenas especiales fue Hugh Félicité Robert de Lamennais, conocido simplemente como Lamennais. Este cura apóstata, que había empezado siendo muy adicto al pontífice, se fue separando por motivo del tema de la libertad de educación. Contaba con el apoyo de dos grandes escritores, Montalembert y Lacordaire, y pronto mostró su clara
afición e inficcionamiento por el liberalismo. En tiempos de la Revolución de Julio, la monarquía burguesa que decía antes, él lanza desde sus diarios L'Avenir el lema Dios y libertad. Además, su seguidor Montalembert agregará esta otra consigna: la Iglesia libre dentro del Estado libre. La consigna ya era conocida, era el conde de Cavour, un conocido masón italiano. Ellos empiezan también a exaltar el progreso humano, supuestamente fundado en motivos religiosos, y la libertad como fin del hombre. Por eso es claramente un liberalismo. Por otro lado, pretendían una iglesia angelical, desprendida de su visibilidad, como Wycliffe, como Pelagio, una iglesia para ángeles y no para hombres. En 1832, el Papa Gregorio XVI publicó la encíclica Mirari Vos, con la que condenó la obra de Ladné. ¿No se oye? Sí se oye, bien. Aparentemente Ladné se sometió, pero era una ficción. Le dijo precisamente a Montalembert: firmaré todo lo que quieran, incluso que el Papa es Dios. Con esta burla le estaba mostrando que realmente no se había sometido a la sanción. Y más que eso, inmediatamente en 1834 publicó las palabras de un creyente, que ya eran un abierto rechazo de la ortodoxia cristiana. De ahí en adelante fue conocido como el Lutero liberal. Montalembert y Lacordaire se separaron de él, y entonces el mismo Papa Gregorio XVI, lo sancionó de una manera completa. Es decir, dice la carta esta vez: por nuestra propia determinación de ciencia cierta y con plenitud de potestad apostólica, reprobamos, condenamos y queremos y decretamos que por reprobado y condenado sea perpetuamente la doctrina del mencionado libro. Algunos que ahora decir que bueno, sí, pero se podría hacer el que esto, que el progresismo, nada. La doctrina, y está contenida en palabras de un creyente, para siempre, en todos sus aspectos, a perpetuidad. Bien, hasta ahí llegamos para poder ahora ver la reacción de Bouillot. Porque si uno lo extrae de este contexto, no entiende por qué este hombre, que había trabajado con ellos en la defensa de la educación cristiana, se aparta y forman lo que se llamó el Partido Ultramontano, desde el diario El Universo. Entre el Avenir de los liberales católicos y el Universo de los ultramontanos se abrirá una lucha tremenda en Francia. Curiosamente, los hombres de Ladné primero y después los de Lacordaire y Montalembert acusaban de clericalismo a Bouillot, y sin embargo el arzobispo de París, que era su superior en el campo, en el lugar de la misión, estaba contra Bouillot y a favor de los otros. No solamente el arzobispo de París, muchos obispos de Francia y sacerdotes estuvieron contra Bouillot. Lo que sucede es que el Papa Pío no estuvo siempre con Bouillot y siempre le dio la razón en los conflictos con los sacerdotes. Conflictos que no buscó Bouillot, porque él decía que no quería pelea con los obispos.
le dice a un sobrino: es necesario que un Beliot pase donde quiera con la cabeza en alto, como un cristiano de guerra. Se llega a merecerla obedeciendo. Tu padre y yo quisimos ser ante todo hombres obedientes a Dios, entiéndelo bien. Solo esta obediencia preserva de las abominaciones de los servilismos, a la que fue condenada la especie humana por la desobediencia a Dios. Tú sabes que la gran frase del diablo fue: yo no obedeceré, non serviré. Desde entonces el diablo ha sido el mentecato eterno. Creo que yo no puedo trabajar más y que mi hora se aproxima. Me faltan la fuerza, mi jornada dura 45 horas. Y entonces dice que no va a mover nada contra el obispo, aunque sabe que si lleva el pleito a Roma, se laudará a su favor. Yo no vine al mundo a batirme con obispos. Tengo ya resuelta esta solución, es decir, acatar en silencio, como si perdiera el conflicto. También lo acusaron de ser defensor de los ricos. Yo era un hombre muy pobre, cargado de hijos. Tenía 6 hijas. 4 murieron, su mujer también. Y vivía solo como periodismo. En su diario, que también lo acusaban de defender al Estado, fue cerrado por Luis Napoleón, y varios años duró esta interdicción, porque él publicó una encíclica del Papa que estaba prohibido reproducirlo en Francia. Ha sido tratado como si fuera un hombre que le gustara la lucha por la lucha misma, es decir, alguien que anduviera en busca de pelea. No, él explica bien qué tipo de lucha busca. En lo que concierne a nuestros hermanos queridos, adoptar inmediatamente las medidas para que los vuelan a golpes, pues es la única manera de que se defiendan y se acuerden de que forman en este mundo la iglesia militante y no la iglesia aplastada. Es menester orar y pedir a Dios la gracia de no ser cobardes. La gran enfermedad de nuestro tiempo es la cobardía. Y una forma de la cobardía es no proclamar la verdad entera. Nosotros debemos tener coraje de afirmar todas juntas las verdades. No aflojemos en nada, no abandonemos ni excluimos ninguna con el propósito de conseguir partidarios, confesándolas y honrándolas en alta voz. Los católicos no logramos constituir un verdadero cuerpo, sino cuando defendemos el cuerpo entero de la verdad. Cuando uno quiere recoger cosecha, es menester sembrar el grano entero. Por eso en el libro de Ramos se lo describe, dice: era entrañablemente bueno. No hay una frase de odio en su correspondencia. Sus enemigos le dieron esa fama, pero fue un astuto medio para dañarlo, haciendo leyenda sobre su ferocidad. Hay hoy mucha gente ingenua que cree que tenía el corazón duro o hasta el hígado enfermo, y no es verdad. Beirut no tenía la prudencia de los cobardes. Era el perfecto caballero de las letras. Peleaba con la visera alta para que le dieran el rostro, mas nunca lo hizo en una causa personal. Su única inspiración fue la defensa del derecho que tiene Dios a no ser insultado impunemente ante el silencio de su pueblo de 30 millones de católicos impasibles. Especialmente brilló Beirut en la defensa del papado, de los derechos del papado. Junto con el cardenal Pincondonger y otros notables católicos postularon la necesidad de que se reuniera un concilio para proclamar esa doctrina de la infalibilidad pontificia en materia de doctrina y de costumbres. Porque, dice el autor que seguimos, el jefe de Beirut era el Papa de Roma y nada más que él. En 1857 el arzobispo de París aceptó un golpe en una advertencia pública. La controversia con los católicos lo llevó varias veces al tribunal del Papa. El Papa Pío IX le dio todas las veces la razón.
Es decir, no fue ultramontano, no fue clerical, no hay que confundir las cosas. Y en su obra pontifical la basa en el tema de la realeza de Cristo. Jesucristo es el Rey del mundo y habla al mundo por su sacerdote, y los decretos de este sumo sacerdote, por ser la expresión de los derechos reales de Jesucristo, son eternos. Ellos no se aplican a una época, sino a todas las épocas, no a una sociedad, sino a todas las sociedades, no a algunos hombres, sino a todos los hombres. La sociedad cristiana en su estado normal se mantiene y se extiende mediante dos fuerzas que deben ser distintas y no separadas, unidas pero no confundidas, subordinadas no iguales. Una es la cabeza, la otra el brazo. Esa es la palabra suprema y soberana del pontífice. Y además pide que las ciudades cristianas se organicen en defensa de la doctrina cristiana. Que es una cosa muy buena, porque la fuerza es un don de Dios, una cualidad de Dios. Porque la palabra no sería nada si en cierto momento no pudiera ser también una espada. Vuelve contra los lacayos del pretorio, contra los sirvientes del pretorio, y contra la herejía Pedro, la piedra inconmovible. La Iglesia es de su tiempo, porque dicen que debería estar en su tiempo. Es una tontería, dice, la Iglesia es de su tiempo, lo ha sido y lo será siempre porque pertenece a todos los tiempos. Pedro, la piedra real, Pedro, la piedra eterna, cimiento de toda autoridad. Bien, este es el hombre que quería presentarles, este confesor de la fe, que brindó a Francia y al mundo esta caridad de la verdad, que lo único que le trajo fueron conflictos, desdenes, condenas, pero que, como dijo Gardner, a pesar de todo eso, él mantuvo la ortodoxia en la mitad del siglo XIX. Nada más. Un técnico y crítico de la publicidad, el francés Robert Guérin, sentenciaba allá por la década de 1950 y decía: el aire que nos rodea y respiramos se compone básicamente de nitrógeno, de oxígeno y de publicidad. Curiosamente, varios años antes, después de viajar a América por primera vez en los años 20, Gilbert Keith, el gran Chesterton, decía de Nueva York en su libro Lo que vi en América, y más específicamente hablaba de las luces, de los carteles y de los anuncios que había visto en Broadway. Decía Chesterton: qué glorioso jardín de maravillas sería este para cualquiera que tuviera la suerte de no saber leer. De este modo, con su estilo claramente reconocible, con humor y gravedad, Chesterton establece lo que al parecer se vuelve una sintética profecía irremediable acerca del hombre frente al mundo de la comunicación contemporánea.
Nuestras palabras probablemente podrían terminar aquí y estaría dicho lo sustancial, además de que ustedes lo agradecerían. Sin embargo, en un marco más general y amplio, la cuestión se presenta algo más compleja, porque la propuesta de este foro nos abre una interrogación programática. Parecería que hay modos de santificarse y demostrar el heroísmo de las virtudes mucho más sencillos y directos que elegir para ello el ejercicio del periodismo, especialmente en los últimos casi 200 años. Puede parecer hasta casi una audacia proponer la profesión periodística y las relacionadas con la comunicación en general, tal como las conocemos hoy, como un ámbito de posible santificación y heroísmo. Sin embargo, y con todo, visto ahora con mirada chestertoniana y por lo tanto paradojal, podría decirse que en tanto que el de la comunicación resultare un ámbito de cuasi imposibilidad para santificarse, es un ámbito sumamente propicio para santificarse. Y esto porque, en tanto que la santidad pone en una tensión particular la ciudad del hombre con la ciudad de Dios, cuanto más y mejor se perciba esta tensión, en teoría, más conciencia habrá de ello en el hombre de buena voluntad, y mejor y más se podrá obrar. No se puede avanzar en este tema sin hacer notar a la vez un aspecto fundamental en la marcha de las comunicaciones. Chesterton, por los años en que vivió, 1874-1936, apenas conoció el libro, la prensa escrita, el cine y la radio, dicho así en orden de aparición histórica. Esto significa que, por cierto, no conoció la televisión, básicamente, y mucho menos las comunicaciones virtuales de nuestros días. Sin embargo, y pese a esto mismo, muchas de sus visiones respecto de la vida social que se anunciaba por aquellos 30 primeros años del siglo XX se volvieron verdaderas anticipaciones y hasta profecías. Para tener apenas una muestra de su producción, por otra parte, puede anotarse este hecho, y es que en las obras completas que viene publicando la editorial Ignatius Press en Estados Unidos, hay 11 volúmenes del 27 al 37 que recogen nada más que las columnas que desde 1905 hasta su muerte en 1936 se publicaron en The Illustrated London News, donde semanalmente aparecían artículos de Chesterton. Se trata de 11 tomos que reúnen unas 7.000 páginas, y eso nada más que de las notas de uno solo de los periódicos en los que escribió, la mayoría de las cuales notas nunca aparecieron hasta ahora reunidas en un libro. Bien lo nota el norteamericano Dale Ahlquist, hablando sobre la carrera de Chesterton, especialmente literaria y periodística, y dice: escribió una centena de libros, contribuyó a otros 200, prologuista, por ejemplo, de obras tan diversas como las fábulas de Esopo o el libro de Job, escribió cientos de poemas, incluida la épica balada del caballo blanco, 5 obras de teatro, 5 novelas y algunos 200 cuentos cortos, incluyendo la popular serie de El sacerdote detective, el padre Brown. A pesar de sus trabajos literarios, él se consideraba a sí mismo, insiste Ahlquist, primariamente un periodista, y efectivamente escribió cerca de 4.000 ensayos periodísticos, incluyendo, como vimos antes, 30 años de columnas semanales en aquel periódico, más otros 13 años de otras tantas columnas semanales en el Daily News, como lo había hecho antes en el Speaker. También había editado su propio periódico, G.K.'s Weekly, a lo que hay que agregar su participación intensa en otros 2 periódicos que prácticamente dirigió desde sus comienzos, que fueron The Eyewitness y The New Witness.
Orquist, haciéndole una broma al lector, dice: si usted quiere poner esto en perspectiva, 4.000 ensayos es el equivalente a escribir un ensayo por día, cada día, durante 11 años. Si a usted esto no le impresione, trate de hacerlo por un tiempo. Pero sí, además, hay que decir la verdad, esos 4.000 ensayos deberían ser, como en el caso de Chesterton, buenos ensayos, dice Orquist, todos ellos, tan graciosos, tan interesantes como serios, y tan legibles como recordables un siglo después. Efectivamente, ha sido la de Chesterton una tarea ciclópea. Probablemente, por razones de este tipo, por este aprecio universal que se tenía de su talento y de su capacidad de trabajo para defender lo que defendía, uno de sus adversarios más encarnizados, el inefable Bernard Shaw, dijo: el mundo no ha agradecido lo suficiente todavía por Chesterton. Efectivamente, Chesterton se consideraba a sí mismo un periodista, pero, como ocurre con otras denominaciones que pueden aplicársele, esto no significa nada parecido a lo que endiosa la costumbre contemporánea de la figura semidivina del trabajador de la prensa, como se llaman, como una especie privilegiada, como una conciencia absoluta de la sociedad, una verdadera mente vicaria de cada hombre, mente vicaria que piensa por él, con él y en él. De hecho, Chesterton tenía otras ideas bastante peculiares acerca de su oficio que no son las que los periodistas habituales tienen de sí mismos. Dice en su autobiografía: pienso que mi propio éxito, si así puede llamarse, como periodista, se debe al hecho de haber oído respetuosa y atentamente cada uno de los más prestigiosos hombres de prensa de mi tiempo y haber oído con atención sus consejos y después haber ido y haber hecho exactamente todo lo contrario. Tengo apenas un solo consejo que darle a un joven periodista que se inicie en esta actividad, y es simplemente este: escriba usted, por favor, un artículo para el Sporting Times, un diario deportivo cualquiera, y uno para el Church Times, un diario religioso. Luego, póngalos en el sobre equivocado y mande el artículo de deportes al diario religioso y mande el artículo religioso al diario de deportes. Creo que realmente este es el centro de la cuestión. Los diarios, decía Chesterton, están demasiado llenos de cosas adecuadas a lo que se supone que es un diario. Estas impresiones aparentemente frívolas o juguetonas o simplemente ocurrentes son, sin embargo, la sustancia de su obra como comunicador y apóstol de ideas, de emociones y de creencias. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que Chesterton puede ser hoy elevado a la categoría de héroe o aún más a la de santo, como se ha propuesto desde mi país, desde la Argentina, en materia tan controvertida como esta de la comunicación en nuestros días? Una primera formulación, una primera observación que podría hacerse es que precisamente Chesterton no es un personaje de la comunicación en nuestros días. Y esto es en parte verdad. Hoy, para todos o casi todos, de ningún modo Chesterton coincide con nuestra descripción de periodista, sino la de un escritor. Visto y dicho así, se estaría diciendo que al no haber transitado el mundo de la comunicación de nuestro tiempo, especialmente el que todos coinciden en decir que es nuestro mundo característico, el que arranca en la Segunda Guerra, que obviamente él murió porque murió en 1936, por esa razón, dirían, Chesterton no ha tenido ocasión de probar sus quilates en un terreno tan áspero como difícil para la fe, la verdad o la belleza, cuál es concretamente el de la televisión, o más concretamente hoy el de la red, el de Internet. Incluso podría decirse que el mundo cristiano residual de los años en los que él vivió, aún en un país como Inglaterra, era considerablemente más consistente que el que nos toca vivir hoy. En parte este planteo no está tan desacertado.
Pero si esto fuera una impugnación, sería completamente infundado. Los hechos no la acompañan. Bastaría hacer un listado de las batallas que Chesterton libró como periodista a través de medios periodísticos y de los medios de los que podía valerse para expresarse, para hacer notar cuán lejos está la impugnación de sostenerse. Chesterton, me avergüenza recordarlo porque es una cosa obvia, fue periodista tal y como se era periodista en sus años. Y a mayor abundamiento hay que volver a notar que el motor del ejercicio y la inspiración del periodismo es básicamente la misma en los últimos más de 200 años. En cualquier caso, todas, insisto, todas las formas de difundir ideas y de sostener opiniones de su tiempo fueron, en todo o en parte, territorio propio de su acción. Chesterton no conoció ni la televisión, ni mucho menos, como digo, la red virtual. Pero eso no existía. Lo demás, insisto, todo lo demás existía y le fue propio. El periódico y el diario, el libro, el arte, la literatura, el dibujo, las conferencias y hasta el teatro y la radio, e incluso, por extraño que parezca, el cine, porque hasta una película filmó. En suma, más o menos frecuentado por él todo lo que había entonces. Entre otras razones, pese a su desalineo exterior y sus simpáticos o exasperantes descuidos, según se los aprecie, Chesterton tenía una notable capacidad de trabajo, como he dicho, y una notable capacidad de presencia. Tanto podía estar dando una serie de 30 conferencias en Estados Unidos y Canadá en un mes, como viajando desde Jerusalén a Irlanda, desde Polonia a Bélgica, sin interrumpir el flujo de su pluma, produciendo cuentos, o ya en los últimos años incluso debatiendo con personajes como Conan Doyle o Bertrand Russell y otros notables de su día por la BBC en Londres. De modo que, bien mirado, tal vez aquellos que dicen críticamente que Chesterton no fue un hombre de la comunicación tal como se ve en nuestros días, deberían celebrar el hecho de que en aquellos años no existieran la televisión ni el chat, porque si no también lo habríamos tenido en esos lugares. En conclusión, hay fuertes bases para darle la razón al propio Chesterton. Fue un periodista. Tal vez, y sin tal vez, no haya sido, como él sostenía en su modestia, meramente un rollicking journalist, es decir, un periodista despreocupado, jovial, bromista. Nada hubo en su obra de despreocupado o descuidado, y en cuanto a su temperamento exuberante y gracioso, basta con aplicarle a él mismo lo que sostenía respecto de la verdad general. Alegre y serio no son opuestos contradictorios. En la vida corriente, el heroísmo y la santidad se traducen en fortaleza y en luz. El héroe es el fuerte, aquel que es capaz de resistir el mal y la tristeza de los males, no porque simplemente sea aguantador. Un amor lo mueve o lo ancla. El santo es el hombre de la luz, tanto como el hombre del fuego. El amor también es su signo, amor que es a la vez luz y calor, amor a Dios primero y antes, y a las cosas de Dios, fortaleza y transparencia a la luz, bien pueden definir a héroes y santos. Toca entonces mirar a Chesterton bajo estos dos prismas. Cuánto de fortaleza y luz hay en su obra. Para ello, un muy breve repaso por sus batallas y sus amores nos tendría que dejar ver si resiste esta clasificación. De él sabemos que tuvo dos pasiones de pequeño, el dibujo y los debates. Fue lo primero que hizo, pelear con su hermano y dibujar hasta en las paredes. Primero uno, dibujaba ya antes de saber leer y escribir, y más tarde, en la adolescencia, los debates. Sin embargo, ambas aficiones lo acompañarían toda la vida. En sus años de estudiante secundario, animaba con un grupo de amigos un memorable Junior Debating Club, en el que ventilaban toda suerte de asuntos con toda seriedad. No era un entrenamiento meramente oratorio. Resultó una iniciación verdadera para el modo de periodismo que habría de profesar en todos los años siguientes hasta su muerte. Prueba de ello es este cómico episodio y esta anécdota que suele contarse de él, cuando una vez tuvo que participar en un debate, ya grande, y el adversario no se presentó.
Tan divertido estaba con la situación que él adoptó las dos posiciones y argumentó brillantemente a favor y en contra del asunto de aquella velada. Tras algunas publicaciones esporádicas de cuentos y poemas que comenzaron alrededor de los 15 años, un amigo lo llevó a publicar sus primeros trabajos en la prensa grande y pública, comentando obras precisamente de artistas plásticos, un asunto del que nunca se apartó, dibujando él mismo, como dije, y haciendo algunas armas tempranas en estudios de arte que nunca terminó. Pero entre metáforas, que allí estuvieron sus primeros escritos, no es un signo trivial. Una peculiar sensibilidad para apreciar la belleza natural y artística fue uno de los dones que Dios le dio y una de las vías privilegiadas por las cuales Chesterton llegó a la verdad. Y esto lo hizo escribiendo con soltura y cierta irresponsabilidad, dice él, aquel primer artículo, y descubrió allí una profesión de la que ya nunca más se apartaría. A este respecto, en aquel Junior Debating Club había un animador que se llamaba Julian Alderson, un amigo de la infancia de Chesterton, muy inquieto, que además de empujar a Chesterton para formar este club en 1890, del cual Chesterton fue el primer presidente, insistió para publicar y sostener una pequeña publicación medio de entrecasa, eran todos adolescentes de 15 y 16 años, que se llamó, obviamente, The Debater. Chesterton publicó allí a los 16 años lo que parece siguiente: si él, si nuestro Señor, no vino a presentar batalla, siquiera contra la oscuridad del cerebro del hombre, yo no sé para qué vino. Es obvio que no fue solo para hablar de flores o de socialismo. Cuanto más fielmente sepamos ver la vida como un cuento de hadas maravilloso, más claramente se convertirá la historia en una lucha contra el dragón que está devorando el país de las hadas. Con todo, la carrera de Chesterton, formalmente literaria, comienza al filo del siglo XX y más especialmente en 1900, cuando aparecen sus dos primeros libros, una obra de teatro y una colección de poemas. Sin embargo, y siempre en tren de simpáticas y curiosas figuras de lo que habría de venir, ese mismo año en que comenzaba a ser un escritor y un periodista, asistiría en la Navidad de aquel año a su primera misa católica, cuando todavía él no había ingresado a la iglesia. Lo hizo acompañando al matrimonio de Hilaire Belloc, con quien había tramado ya una indisoluble amistad 4 años antes, en ocasión de sus posiciones convergentes respecto de las guerras antiimperialistas. Si uno hace un repaso breve de la obra de Chesterton, verá que hay allí temas dispares, todos importantes, todos testimoniales, que hacen una constelación de profesión, de verdades, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Una breve y muy breve y desordenada lista de temas incluirían desde la guerra Boer contra el imperialismo inglés, pasando por la corrupción política, como en el caso famoso de Marconi en Inglaterra, el hombre común, un tema que él ha tenido como una especie de obsesión, centrando en este hombre común toda su preocupación frente a la indefensión y a la manipulación, no solo contra el idealismo, el racionalismo, el imperialismo, los conservadurismos, los socialismos y la pobreza, sino contra la necesidad del hombre común de vivir una vida sana y tranquila, como él decía. Su prédica contra los diseños sociales y la esclavitud moderna del Estado omnipresente o de las multinacionales y del capitalismo. Su preocupación por el amor humano, por la familia, por el matrimonio, por los hijos, él que no los tuvo. Su preocupación por la mujer, una preocupación central. Por la manipulación de la planificación familiar, su preocupación por el sexo, por el pudor, su preocupación por el desarrollo de la ciencia y por el cientificismo, por la tristeza de los racionalismos, de los determinismos, de los evolucionismos, de los conductismos y constructivismos, su pasión por la belleza de las cosas, contra la indiferencia, contra la manipulación de la verdad, su elogio del vino, de la cerveza y del cigarro, ¿por qué no?,
contra el puritanismo y la crueldad de la modernidad, sus polémicas con los principales comunicadores e intelectuales de su tiempo, sus debates famosos por haber dejado una enseñanza notable en su prédica periodística. Todo el mundo le reconoce la firmeza en las ideas y la caridad en el modo. Suaviter in modo fortiter in re sería efectivamente su lema. Y así podríamos seguir con la propiedad, su crítica de las posiciones de izquierda, de liberales y laboristas, su crítica a los plutócratas, ante el ateísmo, ante el escepticismo, ante la irreligiosidad, su defensa de los cuentos de hadas, como hemos visto, como emblema del misterio y del asombro, emblema de la mirada maravillada del niño frente a una realidad terrible y encantadora, contra el escepticismo, contra el nihilismo del hombre petulante y suficiente de su tiempo, su pasión por Irlanda, por Polonia, por Italia, su pasión contra una Inglaterra prusiana y protestante e imperialista, su pasión contra el marxismo, contra las anarquías, los mundialismos, su pasión por la patria inglesa, contra el falso imperialismo de una Inglaterra que se había corrompido, incluso sus denuncias contra el ejercicio del periodismo y concretamente contra las empresas periodísticas, y finalmente su prédica, su testimonio de la Iglesia Católica como casa segura para el hombre entero en la historia. Habría que agregar listas y listas de textos, listas y listas de temas, algunos dirían temas menores. Chesterton, si era periodista porque consideraba que había muchos hombres en el mundo y no todos eran académicos. Aunque sus textos pueden considerarse tales, es decir, textos académicos, su vocación estaba del lado de aquellos que debían entender todo lo que pudieran de la verdad. De modo que cuando eligió el periodismo, lo que eligió es ponerse del lado del hombre común, pero no para tratarlo de manera demagógica y hacer de él un pequeño objeto manipulado. En realidad, cuando Chesterton se dirige al hombre común, hace de un hombre común el sujeto de la historia, el hombre mismo, aquel por quien nuestro Señor se encarnó, murió y resucitó. Decía el padre Castellani precisamente que la gran tarea de Chesterton había sido prevista por Dios como el volver a explicarle a los ingleses todo el credo nuevamente. Y sin embargo, Chesterton se encantó con el primer artículo de aquel credo de Odisea y nunca habló de otra cosa, y siempre estuvo diciéndole: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y dice el padre Castellani, parece haber estado con Adán cuando se hacían todas las cosas, cuando el cosmos era un cuento de hadas en el tiempo del lenguaje nuevo. Oh hermano Francisco, todo lo que es en cuanto es hermoso es. Toda la vida se la pasó adhiriéndose calurosamente a la opinión de Dios Padre cuando dijo que todo lo por él creado era bueno. Et virit Deus podeset bon. Creo que hay un aspecto peculiar en Chesterton que hay que poner de relieve, y es precisamente la caridad y la alegría. Para terminar entonces con esto, digamos que una alegría tal nos es difícil asociarla a la palabra martirio, pero si nos es difícil, si nos resulta chocante la alegría en el martirio, es culpa nuestra tal vez, o tal vez culpa de quienes nos hayan enseñado mal el estado de espíritu de aquel que ama con pasión. Decíamos antes que la luz y la fuerza son del santo y del héroe, como son también del que ama, y son también las cualidades del mártir, fuerte y luminoso. Tal vez ahora, en nuestros días,
podamos entender mejor lo que significa aquello de que hay un testimonio que se atreve a dar el pensamiento, como hay un testimonio que se atreve a dar la boca, arriesgándose a no callar lo que es, arriesgándose a no pensar lo que no es. Y ese es probablemente el tipo de martirio que un hombre de nuestros días tenga más frecuentemente. Aun cuando nunca le llegara el martirio de la sangre, deberá confesar a Dios y deberá sentir la soledad de ser probablemente, incluso en un ámbito como el del periodismo, el único que lo hace. De Chesterton no solamente aprenderíamos las cosas dichas, sino el modo de decirlas, y el hecho de decirlas lleno de amor a las cosas y a los hombres, pero más amor a Dios, y el hecho de decirlas con alegría y con ingenio, como homenaje y homenaje de gratitud. Alegría esta que procede, digo, del amor, y se vuelve a la vez amor que se desborda en fuerza y luz. Esto es lo propio de los héroes y de los santos, aunque sean periodistas. Muchísimas gracias. En relación al tiempo, que podamos administrarlo lo mejor posible. Hay unas preguntas que vamos a sintetizar en pocas. Para el profesor Díaz Araujo pregunta: ¿cuál es la encíclica que leyó y que estaba prohibida en Francia? ¿Por qué la habían prohibido y cuál encíclica fue esa? Es la encíclica Nullis Certe, del 29 de enero de 1860, del Papa Pío IX. El gobierno no deseaba que se difundiera porque allí se criticaba la política de Napoleón III respecto de los estados pontificios, que estaban siendo combatidos en la política italiana, y había una abstención o un apoyo de Napoleón III a los liberales o masones italianos. Y en esa encíclica se denunciaba esto. Por eso en Francia no se podía publicar, Veuillot la publicó. Veuillot luchó contra el liberalismo sin importar la persecución. Su lucha fue contra el liberalismo católico y fue apoyado por la Iglesia. Pero hoy la Iglesia parece ser liberal. ¿Cuál es su opinión sobre este liberalismo de hoy en la Iglesia? Es el mismo de tal era. Ya lo dije al principio, hay quienes quieren mejorar la suerte de los cristianos transando, conciliando, cosa imposible. Pero eso se renueva cada tanto, toma diversos nombres: progresismo, modernismo, liberalismo católico. El error es siempre el mismo, y ya señalé los documentos que lo condenan. Y por último, doctor Díaz Araujo, nos dicen que el humanismo, derechos humanos, libertad, son mensajes que se transmiten diariamente por los medios de comunicación. Parecería que las cosas que persiguen son buenas. ¿Son estas ideas de liberalismo dañinas para la sociedad? ¿Y cuál debe ser la forma actual de luchar un católico en los medios de comunicación? Bueno, es demasiado extenso. Si me conceden otra conferencia. No. Ellos ganan porque tienen el poder, y porque en el poder son maquiavélicos, es decir, no trepidan en usar de todos los medios, todos los medios prohibidos, todas las mentiras. No les voy a contar yo a ustedes lo que son los medios de comunicación, ni en México ni en ningún otro lado, ¿no? Son
cuevas de ladrones. Entonces, bueno, lo que tenemos que preocuparnos es por nosotros, no ser cobardes, ¿no? Eso es lo que veo yo, independientemente de lo que el liberalismo significaba, se preocupó en primer lugar que los católicos planten frente, si le enfrenten a ese mal, no se hagan los indiferentes, que no miren para otro lado, porque la cobardía no lo dice lo yo, sino un escritor totalmente agnóstico como era Ernest Hemingway, es el peor defecto de un hombre. Había omitido, y aprovecho esta contestación, que lo de Beaulieu no se circunscribe a Francia, sino que él mantuvo una muy buena correspondencia con otro grande de su tiempo, que fue don Juan Donoso Cortés, el gran ensayista español, y que tuvo, porque él juntó 48 tomos de correspondencia, una muy buena correspondencia de apoyo al carlismo español, y que hay también cartas de ustedes y mío, grande mártir Anacleto González Flores, exaltando a Beaulieu. Ahora para el doctor Eduardo Blas María Alegre, nos preguntan si existen arquetipos en la actualidad contra las ideas liberales a nivel de medios de comunicación, y si podemos encontrar héroes en el periodismo que descubran la verdad en nuestros días. No y sí. No y sí. En realidad, no, me atengo al tiempo que pasa. Entonces, ni. No, son dos preguntas, doctor. Sí. A la primera, existen arquetipos en la actualidad que vayan en contra de las ideas liberales a nivel de medios, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, ustedes saben lo que es la mentalidad común. Yo mencioné al final de las palabras que dije la situación del martirio. Una vez le oí a un sacerdote decir que así como en el antiguo confiteor había pecados de pensamiento, palabra y obra, había tantas otras ocasiones de martirio también, de pensamiento, de palabra y de obra. Si Dios nos daba la gracia, podíamos tener el martirio de la sangre, pero si no, nos teníamos que conformar, que no es poco, con el martirio de pensamiento y de palabra. Hay, obviamente, muchos buenos hombres en todos lados. Algunos tienen que padecer la mentalidad común en una primera trinchera, que es el gran megáfono de la mentalidad común, como son los medios de comunicación. Esa gente muchas veces padece en esos lugares verdaderos martirios, y otros, tratando de, como Chesterton, de retirarse de todas las publicaciones donde no podía hablar o donde era coartado, formando sus propios esfuerzos, que muchas veces son esfuerzos económicos muy importantes. La segunda es, podemos encontrar héroes en el periodismo que descubran la verdad. Bueno, se sigue de la primera de algún modo, ¿no? Y la última pregunta, también dirigida al doctor Eduardo Blas María Alegre, dice, desde su perspectiva, ¿cuáles deben ser los contenidos de los medios de comunicación y las funciones que deben cumplir en los tiempos actuales? Aunque parezca una antigüedad, los medios de comunicación son simplemente la aplicación de la retórica aristotélica, es decir, ¿qué pasa cuando se manejan opiniones? Además, vienen a cumplir otra función, que es la que antiguamente cumplía la guitarra, el canto, el juego, el teatro, las representaciones de los chicos y demás. Los medios de comunicación se han adueñado prácticamente de toda nuestra vida. Opinan por nosotros, juegan por nosotros, se ríen por nosotros con risas grabadas, lloran con lágrimas de cebolla, todo lo hacen por nosotros. De manera que mi perspectiva respecto de los medios es que, aunque en teoría son un mecanismo natural que podría ser usado bien,
el hecho de que no puede haber, de hecho, un medio de comunicación sin una empresa detrás que lo único que quiere es ganar dinero y que además cuenta con el apoyo y el aval de una mentalidad o de una ideología que reniega de todo lo que sea bueno, bello, verdadero, y además una mentalidad y una ideología, como han dicho muchos antes que yo, que por primera vez en la historia de la humanidad pretende vivir sin Dios, es muy difícil en los hechos que pueda haber efectivamente un medio de comunicación a la altura de esas expectativas. Más bien yo soy pesimista, pero como dije, y para no desmentirme, el hecho de que sea prácticamente imposible hace más interesante el desafío y la tarea. Bueno, ahora, definitivamente, como viene de maestros y alumnos de Tecomán, Colima, hacen la siguiente pregunta desde Tecomán, los colegas profesores y los alumnos: ¿qué significa ser santo de la comunicación? ¿Y cómo podemos combatir el liberalismo que actualmente existe en nuestra propia comunidad? ¿Y cómo identificar ese liberalismo? Son muy amplias las cuestiones. Sí. Pero, digamos, el liberalismo, como es heredero del padre de la mentira, se ve enseguida, porque la mentira tiene patas cortas, enseguida se ve el engaño que trae. Yo quería, para no ponerme en un plano tan absoluto como he estado hablando, señalar un caso de lucha de los medios, en los medios, bastante aceptable, el que vi en Chile en los años de 1990. Por desgracia eso no ha persistido, pero allí estaba un poco de alma mater de estos medios el padre Asbun, que tal vez algunos de ustedes conozcan, porque actúa en el canal católico de Miami ahora. Y él era entonces capellán del Canal 13 de televisión de la Universidad Católica de Chile. Y había conseguido bastante respecto a este medio que yo creía que era irredimible. Él censuraba las películas, las series, iba a su sermón en la mitad del noticiero, del mediodía o de la noche. Era muy aceptable el Canal 13. Y tenía el 51% del rating de la audiencia de Chile. También le tenían un periódico, el Mercurio, que tenía una sección cultural dirigida entonces por Aldunate, que era una excelente doctrina. Tenían algunos casos siguen, ¿no? Universidades del sistema público, como es el caso de la Universidad Católica de Chile, y otras directamente privadas, como la Mistral, Portales, Bello, que eran buenas universidades, y colegios privados, primarios y secundarios. Sobre todo habían como hecho como una franja, un andarivel, los católicos en la ciudad de Santiago, en la localidad, en la comuna de Providencia, casi toda poblada por católicos. Y allí, por ejemplo, los kioscos no exhibían pornografía, porque si les comprobaban eso, se lo cerraban, perdían la concesión. La misma publicidad en la televisión era bien controlada por el Canal 13 y obligaba a los otros canales a que tomaran también los spots de ellos. Es decir, vi como una comunidad organizada, como es la de los católicos chilenos, podría llevar adelante una tarea en los medios. Ellos la hacen con un sacrificio, porque en Chile el Estado está totalmente separado de la Iglesia y es mantenido por el óvulo católico, y eso no se lo perdonan a nadie. A poco estar yo allí me caían a preguntarme cuánto ganaba en mi cátedra y me ponían el 10% y me lo pasaban a cobrar. Es decir, el diezmo que los católicos aportan
permite el mantenimiento de muchas de estas obras. Eso es producto de organizarse y sacrificarse. Pero insisto en lo primero, ¿no? En ser valientes. Bueno, en relación con nuestro tiempo, vamos a obviar la relatoría de esta tercera conferencia, pero como fue un trabajo de primer orden realizado por el licenciado Jorge Fernando Sánchez Q y el licenciado Refugio Durán Muñoz, recomendamos, puesto que aparecerá en la página web, que la puedan leer y reflexionar sobre ella ahí. Muchas gracias por su atención. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al doctor Eduardo Blas María Alegri por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia Héroes y Santos Reserva, celebrado el 27 al 29 de octubre del 2006. Firman el señor rector, licenciado Antonio Leaño Reyes, y el presidente de la Federación, Víctor García. El reconocimiento al doctor Díaz Araujo ya se le entregó en la pasada conferencia.